Por la gracia del Señor, vamos a tener una meditación en esta noche. Por el tiempo tenía una introducción sobre el tema, pero el Señor me permita dar una introducción general para entrar en el contexto sobre el tema. Hermanos, acompáñenme a leer en Miqueas capítulo 6. Vamos a leer del versículo 6 al versículo 8. El libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 6 al 8. Miqueas, clasificado dentro de los profetas menores. Dice la palabra de Dios: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La esencia del mensaje va a estar basado en precisamente este último versículo, que dice: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. El contexto general el cual Miqueas escribe esto es por la situación en que se encontraba el pueblo en ese entonces. Para que tomen una idea, Miqueas era contemporáneo con Isaías. Y en este libro de Miqueas se describe claramente, se profetiza claramente sobre la situación que había de pasar con Israel, primeramente con la destrucción de Samaria y luego con el asolamiento de Israel y el cautiverio del pueblo de Israel completo, en donde recordamos que estaban divididos el reino del norte, que era Israel, y el reino del sur, que era Judá. Esa es, en sentido general, en ese ambiente fue que profetizó Miqueas, en donde habla de lo que él realmente, de lo que iba a pasar con el pueblo, y habla al final también y durante el libro de lo que Dios iba a hacer con ellos, iba a hacer misericordia, pero que ya estaba sentenciado de alguna manera el Dios a hacer justicia por la maldad que había en ese entonces. Tenía un versículo para leerlo, pero realmente la maldad que había en ese entonces era extrema. Y no para menos, ahora mismo también hay mucha maldad. Y esa maldad estaba concentrada en los sacerdotes, en los reyes y en todas las autoridades. Y asimismo, si estaba concentrada en las autoridades, también estaba concentrada en parte del pueblo. Entonces, el Señor le dice: ¿de qué forma realmente debemos agradarle? Pero fíjense que antes, cuando leemos al principio, Miqueas habla de todo lo que se podría hacer para agradarlo en cuanto a ofrendas. Pero es que no, ofrendas no quiero, misericordia es lo que el Señor pide primeramente, antes, en aquel caso, de hacer cualquier ritual de ofrenda. En este caso, el Señor ya, el cual nos ha dado el Espíritu, y lo tenemos en nuestro ser, en nuestros corazones, ya nosotros sencillamente lo que debemos es concentrarnos en lo que Él quiere, qué es lo que Él pide de mí hacia Él, qué es lo que yo puedo darle a Dios. Ahí está claro. Entonces vamos a concentrarnos en esos 3 puntos. Él quiere, dice, solamente
que hagamos justicia, que amemos misericordia y que nos humillemos ante Él. Eso es aplicable perfectamente a estos tiempos. Y siempre poniendo el tema de la pandemia, del coronavirus, definitivamente no importa la situación, no importa la circunstancia, nosotros tenemos que cumplir con esto lo más que podamos, pedirle al Señor que nos dé la sabiduría para poder cumplir con esto. Un gran predicador, Spurgeon, que yo escuché un mensaje maravilloso de él, y él dijo que básicamente en estas tres cosas está resumido la ley de Moisés. Básicamente está resumido porque realmente esas tres cosas el cristiano debe hacer. Y yo leo Mateo 22, 37 y 40, que dice, eso lo dijo Jesús: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Vamos a relacionarlo con lo que yo leí en el versículo 8. Dice, solamente te pido hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Esto dice Jesús: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Eso se relaciona claramente con hacer justicia y amar misericordia. Eso es básicamente lo que se relaciona, es lo contrario. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Se relaciona con humillarte ante tu Dios. Y el segundo, este es el primero y grande mandamiento, el que dije anteriormente. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. Eso se relaciona con nosotros con relación a nuestro prójimo, hacer justicia y amar misericordia. Eso básicamente en forma de introducción. Y para avanzar, vámonos puntualmente a los conceptos, porque eso es lo que nos interesa. Nosotros, bajo cualquier circunstancia, debemos enfocarnos en las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos, que le agrademos. Aunque yo le puse un título que dice, ¿qué pide Dios de nosotros? Yo quiero que cada uno de ustedes se concentre en su mente y diga, ¿qué pide Dios de mí? ¿Qué pide Dios de mí? Lo primero que dice es, Él te ha declarado lo que es bueno. O sea, que no tenemos excusa en la palabra de Dios. Ya tenemos todo escrito y ya no hay justificación para decir que yo no puedo hacer esto. Ya está declarado. Él se lo había declarado al pueblo de Israel. Asimismo, ya nos lo declaró a nosotros. Primero, ¿qué es hacer justicia? O sea, ejercer justicia, poner en práctica justicia. ¿Qué significa eso? Primero vamos a definir el término ¿qué es hacer justicia en sentido general? Es actuar ante nuestro prójimo basado en la equidad y la razón y guiados por los principios que nos rige la Biblia. Realmente, cuando uno es cristiano y nosotros sabemos lo que tenemos a Jesús en nuestro corazón, cuando hacemos un acto que el Señor nos revela a través de su Espíritu Santo que hemos sido injustos, definitivamente nos sentimos mal. Entonces, ¿no? Hay un parámetro aquí que nosotros debemos basarnos en la equidad y la razón para tratar de ser lo más justo posible. Ser justo implica ser equitativo y utilizar la razón basada en los principios que nos guían, que son los principios bíblicos. Acuérdense que la justicia no solamente es hacer algo para que agrade al otro, porque si la justicia fuera esa y la justicia de nosotros tiene que ser una justicia que se relacione en cierto modo con lo que podemos aprender de la justicia de Dios, ¿qué pasó cuando Noé, que solamente Dios dejó a Noé y su familia y toda la tierra, todo el ser viviente que había en la tierra murió y todo, nada más se salvaron los que estaban en el arca? Dios hizo justicia. Entonces, para que entendamos el término de justicia, es lo que representa equidad, lo que ha de hacerse para que sea lo más justo. Hay un punto de partida que nos motiva y nos compromete a actuar en justicia. Dios hizo justicia con nosotros,
mediante la sangre de Jesucristo. Dios en su soberanía entendió que el que por medio de la fe ha de ser salvo, Él lo salva. Esa es su soberanía y Él lo entiende así, porque Él sabe exactamente qué hay de hacer. Pues nosotros tenemos que tener esa referencia. Por eso conocer la palabra de Dios lo más que pueda nos ayuda a ser cada vez más justo con los demás. Cada vez nos ayuda a ser más justo con los demás. Primera Pedro dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Aquella vez, cuando con Noé hizo lo que pasó, lo hizo justo, porque así era lo que había de ser, y ahora con nosotros, como estamos y todo lo que pasó por medio del Señor Jesucristo, así lo hizo Dios, justicia, porque eso era. Entonces, definitivamente, la justicia no necesariamente, repito, tiene que ser algo que me haga entender que eso está bien para mí, me favorece. Muchas veces la justicia de alguien hacia mí no me favorece según mi criterio, pero es lo más correcto. Dios manifestó su justicia por amor. Ahora, ¿cómo ejercer justicia? Porque Dios aquí no nos manda solamente a ser justo, porque ya la justicia hay que ejercerla. La justicia tenemos que ejercerla de una manera imparcial, desnudarnos de la vieja personalidad del viejo hombre. Aparte de imparcial, nosotros tenemos que humillarnos ante Dios, y ese viejo hombre influye bastante cuando uno va a hacer justicia, porque ese viejo hombre a veces dice, ¿qué tal? Ese es primo tuyo, ese es hermano tuyo y ese es tu sangre. Por lo tanto, tienes que darle la ventaja. Ese no es el criterio que Dios nos manda a hacer justicia con los hermanos, con los demás y con cualquiera, porque no está hablando de hacer justicia solamente con los hermanos. Aquí esto es en sentido general, es aplicado a todo. Todo lo que tenemos que hacer en cuanto a ejercer justicia, no hay límites, definitivamente. Colosenses 3:9 dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo. Para hacer una buena justicia tenemos que estar bien revestidos de la sangre de Cristo, bien revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Eso significa que nosotros no vamos a ejercer justicia perfecta, obviamente nunca, pero mientras vamos creciendo en santidad, el Señor nos ayuda a poder vivir en esta tierra lo más justo posible y ser lo más justo posible frente a los demás. Por eso la palabra de Dios es el fundamento. La palabra de Dios es el que nos lleva a nosotros a agradar a Dios en ese sentido. Debemos tener cuidado, como dije ahorita, con el favoritismo también. No centrarnos en las virtudes, ni defectos, ni ninguna otra condición del prójimo. Así que, hermanos, analicemos bien cómo nosotros caminamos en justicia, según Dios nos pide en esta tierra, para que le agrademos. ¿Cómo yo puedo agradarle a Dios en hacer justicia? Que eso Él me pide. Entonces, el término en sentido general ya está definido el concepto. Y añado y repito la precaución de tener el cuidado de dejarnos arrastrar por nuestra concupiscencia y por el viejo hombre. El segundo es amar misericordia. ¿Qué es misericordia? Busqué una definición general en un diccionario. Dice, es un término que proviene del latín y hace referencia a una virtud del ánimo que lleva a los seres humanos a compadecerse de la miseria ajena. Se trata de una actitud bondadosa. Yo creo que en sentido general todos sabemos que es misericordia. Dios también es el mayor ejemplo para nosotros amar misericordia.
Efesios 2:4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Tomemos ese modelo de referencia hacia los demás. ¿Cómo hemos sido salvos por gracia? Por pura misericordia. Entonces, ¿cómo yo, un ser humano que el Señor me mandó a amarlo como a mí mismo, yo he de no tratarlo con misericordia? Y vuelvo y repito, nuestra condición humana de imperfección constantemente está bloqueándonos para que nosotros como cristianos ejerzamos esa labor que el Señor nos manda hacer de lo que es justicia, lo que es la misericordia. Pero para eso estamos aquí, para aprender y para empeñarnos. Aún en estos momentos, le dije, de situaciones difíciles, muchas situaciones difíciles económicas, muchos de salud, pero no importa el ambiente, no importa la situación, aún hay que ejercer estas cosas. En el caso de la justicia, ejercerla, y en el caso de la misericordia, amar misericordia, que más adelante voy a aclarar un poco lo que amar misericordia, porque no es misericordia sola, debe estar acompañada del amor. Eso es lo que nos especifica Dios. Y precisamente vamos a hablar un poquito de eso ahora, que dice, se antepone la palabra amar, fíjense, amar misericordia. La palabra es increíble, es perfecta, porque no dice amar justicia y hacer misericordia. Es hacer justicia porque es una acción en donde tiene que ejecutarse bajo términos concretos, pero no caería amar justicia porque no se aplicaría a los términos que Dios quiere. Pero amar misericordia, fíjense que la palabra misericordia tiene una relación con amor. Es como algo que se pone en práctica. Implica ser perdonador. Cuando uno realmente es misericordioso, quiere aplicar misericordia, implica ser perdonador, ser compasivo y ser consolador, que precisamente se relacionan con la palabra amar. Es ejercitar hacerle bien hacia otro, pero con el concepto de que dentro de mí hay un amor, lo cual me mueve a hacerlo con interés y pensando que estoy agradando a Dios. Debemos ser misericordiosos con todo, aún con nuestros enemigos, sin ningún interés de respuestas. Esto a veces le pone la situación difícil a uno, cuando uno tiene que ser misericordioso con todo el mundo. Y muchas veces no estamos hablando de que yo sea enemigo del otro, sino que el otro a veces es enemigo mío. Pero la palabra de Dios nos da tantas lecciones. En Lucas 6:35 dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Hermanos, la misericordia a la cual Dios nos manda que apliquemos es para todo el mundo, incluyendo hasta nuestros enemigos. Amar misericordia, accionar, perdonar, ser compasivo y ser consolador para ayudar a los que realmente lo necesiten, no solamente respecto a asuntos económicos. No, la misericordia puede implicar cualquier cosa que implique ayuda a los demás. Amar misericordia, ejercitar en los demás el amor de Cristo que está en nosotros. Oigan esto, hermano. Amar misericordia es ejercitar en los demás el amor de Cristo que está en nosotros. Yo estoy ejercitando ese amor de Cristo que está en mí. Y sale, esto no sale por obligado. Yo no puedo tener misericordia por obligado, porque eso nada más durará 2 días. La misericordia que Dios nos pide que hagamos es una misericordia que surja por el amor que Él ha manifestado en cada uno de nosotros, y nosotros hacerlo por agradecimiento. La misericordia hacia los hermanos fortalece la comunión entre el que la da y el que la recibe. Pongo entre los hermanos porque
puede ser que yo tenga misericordia con alguien que no conozco y quizás no hay ese lazo de comunión. Pero hermanos, algo en lo cual yo he experimentado, en lo que el Señor me permite hacer misericordia, solamente Él sabe. Cuando se refiere a hermanos, hay algo que siempre me ha llamado la atención. Y es que hay algo que se fortalece en ese hermano y yo, aún sin hablar, sencillamente con expresiones, con gestos, con sorpresas de cuando se hace la misericordia. Sin embargo, solamente menciono esto, no porque definitivamente cuando uno hace misericordia tiene que mencionarlo, no, eso no. Es sencillamente que conozcamos los beneficios de hacer misericordia. Y en estos días el Señor ha trabajado mucho conmigo sobre ese tema, mucho, en el sentido de la misericordia y básicamente puntualizando el tema de las necesidades. Puntuando el tema de las necesidades, pero es mucho más amplio. Pero eso es en mí, como le dije, cada uno de ustedes asuma el tema como qué pide Dios de nosotros, no, pero específicamente qué pide Dios en ti, en mí. Vamos a personalizar. Así que, hermanos, en este caso, cuando nosotros estamos amando misericordia, estamos ejerciendo realmente, ejercitando el amor de Cristo, como le dije, en nuestras vidas y llevándolo a la práctica. Y al final habla de que debemos humillarnos ante Dios. Debemos humillarnos ante Dios. Voy a repetir el pasaje para que lo grabemos si es posible. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Dios de ti? Solamente. Oye, este término solamente, no lo mencioné, pero ese término da un enmarco al versículo. Solamente es suficiente con lo que dice Dios aquí, hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ahora vamos a tener algunas palabras sobre la humillación ante Dios. Aquí muchas veces el concepto lo confundimos, porque yo busqué la definición de humillación en un diccionario y el concepto tradicional dice ofensa que alguien o algo cause en el orgullo o en el honor de una persona, sensación que experimenta una persona al sufrir una ofensa. No estamos hablando de esa humillación, esa es la humillación humana, que de hecho, hermanos, increíblemente, muchos de nosotros confundimos ese término de humillación con la humillación a la que bíblicamente el Señor quiere con la que el Señor quiere que nos acerquemos a Él. Y muchas veces nos damos en el pecho, muchas veces creemos que el sufrimiento que sufrimos nosotros tiene que ver con agradarle a Dios, o que realmente tenemos que hacer una acción de sufrimiento, una peregrinación para que el Señor se conduela de nosotros. No, nada que ver, nada que ver. El significado bíblico de la humillación aquí es muy diferente. Y si alguna vez hemos confundido eso, hermano, que yo sé que es evidente de que se confunde, lo sabemos, pero nosotros tenemos que cuidarnos de eso, no confundir. El significado bíblico de la humillación lo podemos ver un ejemplo sencillo para luego tratar de definirlo lo mejor posible. En Mateo 18:1 dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entráis en el reino de los cielos. Aquí hay un punto clave. Hay una referencia de un niño. Pero ustedes saben cómo Jesús dice, ¿por qué Jesús dice, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como un niño, no entraréis en el seno de los cielos? Porque ese niño fue obediente a Jesús. Jesús lo llamó y él vino.
Él vino y obedeció a Jesús. Además, su condición de sinceridad, su condición de no tener ninguna mala fe. Pero el término de que él vino se refiere al término obediencia. Y ustedes saben que la humillación tiene implícita la obediencia. Humillarse es obedecer, pero es una obediencia que va mucho más allá de ejecutar cuando nos mandan. Tiene que ser una obediencia que no solamente porque te mandan o te llaman tú vienes. Es una obediencia que se deriva de la fe y el amor y agradecimiento de nosotros hacia Dios. Es mucho más allá, porque yo puedo decir, yo me voy a humillar ante Dios, pero si nosotros no tenemos fe, si nosotros no derramamos nuestro amor hacia Dios, si nosotros no nos despojamos de todo, si nosotros no tenemos ese agradecimiento hacia Dios, yo nunca voy a poder humillarme ante los pies del Señor, nunca. Por eso el agradecimiento está ligado a la obediencia, pero también está ligado a esos elementos que me hacen relacionar con nuestro Dios. Y el mayor ejemplo está en Jesús. Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. La condición de obediencia de Jesús hizo que Jesús muriera en favor de cada uno de nosotros, pero Jesús tuvo una condición de humillación, una condición que lo llevó a obedecer lo que el Padre le había mandado hacer. Jesús es nuestro mejor ejemplo de humillación. Para nosotros humillarnos ante Dios es necesario confesarle nuestros pecados, darle todo el control, menguar y que Él crezca en nosotros. De lo contrario, no es una verdadera humillación. A veces nosotros no queremos humillar ante Dios con prepotencia. A veces nos queremos humillar ante Dios con altanería. A veces nos queremos humillar ante Dios no perdonando al prójimo, odiando a alguien, teniendo cuenta pendiente con alguien y en falta total. Entonces, la humillación no puede ser genuina si realmente nosotros no nos sintonizamos con lo que Dios quiere que nosotros hagamos plenamente, una imitación plena de nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Jesús dijo, o más bien nos dijo a nosotros en Lucas 14:11, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahí eso está claro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Porque en cuanto al término que le dije ahorita, de que si nosotros no nos humillamos ante la presencia de Dios, o si lo hacemos incorrectamente, cuando viene a ver, estamos haciendo un efecto contrario. Cuando viene a ver, nosotros no nos hemos, lo que nos estamos enalteciendo, y quizás en una comunicación con Dios, o en una comunión con Dios imperfecta, no estamos tomando en cuenta que cuando nosotros nos humillamos ante Dios, en plena obediencia, nos dejamos caer en sus brazos. Y muchas veces nosotros experimentamos que no logramos sentir como esa humillación cuando estamos muchas veces alejados de las cosas de Dios, cuando estamos un poco apartados y cuando no estamos en comunión con Dios, nos damos cuenta que la humillación de nosotros hacia Dios no es una humillación genuina, que simplemente lo hacemos por rutina, pero no es genuina. Entonces, vamos a ver si de manera genérica podemos entender este concepto, porque en cada término quería puntualizar lo básico sin profundizar. Son temas que requieren horas para desarrollarlo, porque la Biblia tiene muchísimos pasajes de referencia con cada uno de estos puntos. Pero por lo menos quisiera que el concepto se quede en cada uno de ustedes y de mí. En cuanto a la humillarnos ante Dios, sería una actitud de entrega y obediencia y sumisión a nuestro Dios, producto de la fe, el amor, el agradecimiento, en donde le damos el control absoluto de nuestras vidas.
Lo último sería, al parecer, lo primero, porque cuando hablamos de humillación es entregarle todo, pero es que estoy desde ahorita tratando que entendamos que debe haber algo antes de eso, por eso lo puse. De manera que humillarnos ante Dios es una actitud. Cuando hablamos de actitud, es algo que como cristianos tenemos que tenerlo, que salga de forma natural y no empujada por la fuerza, sino por amor. Una actitud de entrega y obediencia y sumisión a nuestro Dios, producto de la fe, el amor, el agradecimiento, en donde le damos el control absoluto de nuestras vidas. Y si nosotros no podemos, nos vamos atrás al pasaje. Dios está pidiendo algo genuino que suba a su trono como olor fragante. Y nada puede subir a su trono como olor fragante si por el medio no está la fe. Si por el medio no está la actitud de uno menguarse y que él crezca. De ninguna manera. O sea que estos meros conceptos y esto que dice el Señor, que nosotros debemos ejercer justicia, amar misericordia y que también debemos humillarnos ante Dios. Estos no son meros conceptos de que ya eso significa eso. No, eso está mucho más allá. Pero con estos conceptos nosotros nos podemos sentar y decir, estoy realmente haciendo lo que Dios quiere en mí. Pero ya para concluir, hermanos, les voy a hablar el concepto de los tres de forma prácticamente más sencilla, porque ese concepto o los conceptos de estas tres cosas que el Señor quiere que hagamos tiene que estar muy claro en nuestras vidas, no solamente para saberlo teóricamente, sino para practicarlo. Aún estos momentos tan difíciles, en donde realmente una de las cosas que estamos ejercitando más es la misericordia, a lo que el Señor nos permite hacerlo. Pero estamos llamados a hacerlo, tanto como iglesia de forma personal. Y asimismo, vamos a animarnos a irnos mucho más allá de lo que es la congregación. Y eso lo podemos ir trabajando. Porque la misericordia, en cuanto a lo divino, en cuanto a Dios, tiene un campo muy amplio. Entonces, ya para concluir, primero, hacer justicia. Debemos ser justos, equitativos y utilizar la razón en base a nuestros principios cristianos para ejercer justicia. Repito, para nosotros ejercer justicia debemos ser justos, equitativos y utilizar la razón en base a nuestros principios cristianos. Lo más que podamos aplicarlos, a pesar de nuestra concupiscencia, nuestra imperfección. Amar misericordia implica ser perdonador, ser compasivo y consolador y ejercitar en los demás el amor de Cristo que está en nosotros. Implica ser perdonador, ser compasivo y consolador y ejercitar en los demás el amor de Cristo que está en nosotros. Y por último, humillarte ante tu Dios es la acción de entrega y obediencia y sumisión a nuestro Dios, en donde le damos el control absoluto de nuestras vidas. Es la acción de entrega, obediencia y sumisión a nuestro Dios, en donde le damos el control de nuestras vidas. En donde nosotros menguamos y Él crece. Mientras más menguamos, más crece en nosotros. Así que traté de que los conceptos queden lo más claro posible. Y les ruego, hermanos, que trabajemos en llevar esto a la práctica, porque así como se lo dijo a ese profeta, Miqueas, un profeta que extraordinariamente representó a Dios en aquellos tiempos, asimismo nos lo dice a nosotros, y no hay diferencia, no hay diferencia. Así que, hermanos, el Señor les bendiga y espero que estas palabras de alguna manera le hayan servido para su crecimiento espiritual. Bendiciones. Amén. Y como dice el capítulo 6 en el versículo 3, Dios se queja del pueblo y le dice, pueblo mío, ¿qué te he hecho?
o en qué te he molestado. Y entonces, Dios está esperando esa respuesta del pueblo. Igual que Dios espera de nosotros respuesta. ¿Qué espera de nosotros? Que nosotros podamos poner en práctica la justicia, ser justo, como decía el hermano, equitativo, no que aquel me cae bien y soy justo con aquel y aquel, no, con todo. Igualmente, amar la misericordia, que nosotros estemos siempre dispuestos a sufrir con el otro, porque estamos amando la misericordia. Y lo más importante, que como decía Alfonso, podía ser lo primero, es humillarnos delante de Dios. Si estamos humillados delante de Dios, pues las otras cosas van a venir por sí solas, porque estamos humillados delante de su presencia. Así que el Señor nos bendiga, que el Señor nos permita que nosotros podamos cada día poner en práctica estos principios. Y recordando las actividades, mañana reunión de protocolo, el jueves culto de dama a la hora acostumbrada, el viernes tenemos la agenda globalista e ideología de género con el hermano Manuel Suárez desde España. Así que vamos a pedir a nuestro hermano Ariel Santo para que él nos despida con palabra de oración, y damos la gracia al Señor por todos los hermanos que se han conectado hoy, que han escuchado la palabra y que hemos podido alabar al Señor. El Señor nos permita mantenernos así, hermanos. Y ayer en la reunión de ancianos que teníamos, se le dio la oportunidad a Osiris hablar sobre el asunto de virus como médico y todo eso. Y la recomendación del hermano fue que las iglesias que han comenzado, que han abierto, que cierren, y las que no han abierto, que no abran todavía, porque todavía los infectados de las elecciones todavía no han comenzado a salir. Así que oremos por nuestro país para que el Señor nos permita abrir cuando sea necesario, y que por lo menos Él provea a los hermanos la facilidad. Me alegré mucho de que Marta pudiera estar hoy. El hermano Pedro me dice que le han regalado un celular, tiene un poquito de inconveniente, pero esperamos que pueda resolverlo para que también él se pueda conectar, y que el Señor nos permita nutrirnos de su palabra hasta que esto se resuelva. Que el Señor le bendiga a todos.